Hola, ¿qué tal queridos amigos? Espero que estén muy bien y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de El cerebro que, bueno, en el primer video que lo dejaré por aquí arriba o por acá, es sobre su anatomía principal, ¿vale? Cómo se divide y cómo hay diferentes zonas donde ciertas funciones se almacenan más, ¿vale? Y en esta ocasión vamos a ver ese medio por el cual el cerebro puede dar una comunicación con las otras partes del cuerpo y esos son las neuronas. Pero también vamos a estar viendo lo que es el sistema nervioso y cómo se divide, porque hay sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a verlo porque esto tiene que ver mucho con las neuronas. Y sin nada más que decir, vamos allá. De acuerdo, pues vamos a comenzar con explicar lo que significan las siglas SNC. Y eso es Sistema Nervioso Central. Cuando nosotros busquemos información o leamos un libro, vamos a toparnos con estas siglas para hacerlo más corto, ¿vale? Este sistema se encarga de organizar, coordinar toda la información que va a llegar por parte de las áreas sensoriales. Es toda aquella información que nuestro cuerpo capta del exterior. Esta información la va a codificar y la va a interpretar para poder dar una respuesta a cierto estímulo. Las partes que lo componen son el encéfalo, o sea, toda la cabeza en general, y la médula espinal. Por otro lado, nos vamos a encontrar con las siglas SNP, y esas significan Sistema Nervioso Periférico, y estas son las que se encuentran en el exterior, o sea, en nuestras extremidades. Está compuesta principalmente por nervios y ganglios, y estas, como se los mencioné, solamente van a captar esa información sensorial y se la van a mandar al sistema nervioso central, ¿vale? Eso solamente van a funcionar para enviar información, pero este no va a codificar nada, porque eso se encuentra aquí. O sea, el centro de mando está aquí y en la médula espinal, que es el central. Pero el periférico solamente va a hacer eso, recoger toda la información del exterior o en la periferia. De este se desprende también el sistema nervioso somático y que este es principal, bueno, es parte de, pero la principal función son los reflejos. Por ejemplo, cuando se nos pega en la rótula y obviamente movemos el pie. Ese es parte de este sistema. También nos vamos a encontrar con el sistema nervioso autónomo o SNA y este va a controlar aquellas actividades en nuestro organismo que son involuntarias, por ejemplo, la respiración, la digestión o los latidos del corazón. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con el sistema autónomo simpático, que este lo que va a hacer es, por ejemplo, en una situación de peligro o cuando estamos haciendo deporte, es el que se encarga de acelerar nuestro ritmo cardíaco, entre otras cosas. Y el parasimpático, sistema nervioso parasimpático, este es el que va a inhibir al simpático, o sea, que va a regular nuestro organismo. Entonces, por un lado está el simpático, que es el que va a hacer que nuestro organismo comience a trabajar más rápido, y el parasimpático cuando necesita regresarlo a su estado normal o de tranquilidad. Entonces, ya una vez explicando todas estas formas en las que se va a dividir el sistema nervioso para que haya esa comunicación, por ejemplo, de las áreas sensoriales con el centro de mando y viceversa, del centro de mando hacia acá, se tiene que pasar por unos mensajeros, por así llamarlo, ¿vale? Y estas son las neuronas. Las neuronas van a hacer ese trabajo de enviar información de un lado a otro. Como se los había mencionado, nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas y esto nos hace que seamos la especie animal pues más adelantada a comparación obviamente de las demás, porque nos hace tener procesos mentales mucho más complejos. Pero vámonos a un poco a la historia, porque en la antigüedad pues no se conocía esto de las neuronas, no se sabía que estas eran las que mandaban información de un lado a otro. Y vamos a explicarlo por qué.
El cerebro, cuando está ya en un microscopio, una muestra de él, ya cuando la estamos observando, es incolora porque está compuesto en su mayoría por agua. Entonces era imposible que se notaran estas células llamadas neuronas. No fue hasta 1873 cuando un italiano llamado Camillo Golgi creó una tinción para poder ver a estas células por el microscopio. Esto nos recuerda mucho a el video que tengo también de las bacterias, porque precisamente de esta misma forma, tiñéndolas, fue como las pudieron observar por el microscopio, ¿vale? Entonces esto es muy similar. Cabe recalcar que ya anteriormente se habían hecho muchas pruebas con tinciones, pero obviamente estas eran incorrectas, o fueron incorrectas, mejor dicho, porque tenían todo el cerebro, todas las células, y se veía solamente una maraña, pero no se distinguían las partes. Entonces, Golgi lo que hizo fue algo parecido al revelado fotográfico, que con una tinción, con ciertos ingredientes, ¿vale? Químicos, pues hace que solamente se quede pegado a ciertas neuronas, o sea, solamente va a teñir ciertas neuronas, pero lo hace completo, o sea, va a teñir pocas, pero va a teñirlas completamente. Y así fue como se pudo observar la primer neurona y todas las partes que la componen. Este método se sigue utilizando hoy en día. Entonces imagínense lo revolucionario que fue ese momento de este italiano Camillo Golgi. Ok, pues ya llegando a este punto vamos a explicar la anatomía de la neurona para poder comprender ya después los procesos que lleva a cabo, ¿vale? Y no nos enredemos a mitad del proceso. Primeramente tenemos al cuerpo celular o soma, y aquí es donde se va a encontrar ese material genético, ¿vale? Aquí obviamente se van a dar las características de la célula y sus funciones, porque hay muchos tipos y obviamente no todas son iguales. Posteriormente vamos a tener a las dendritas, y estas son prolongaciones que van a captar la información que venga de otras células, ¿vale? Estas también van a terminar con un botoncito, bueno, es una bolita, pero se le conoce como botón sináptico. Tenemos también al axón, que es una prolongación, ¿vale? Pero en este caso es donde se va a enviar la información. Mientras las dendritas son las que captan la información, en el axón se va a enviar esa información hacia otras células, ¿vale? Esta es una información eléctrica. Este axón está cubierto de una vaina de mielina, que lo que provoca es que esta información vaya rápido y no haya interferencias con el medio. Algo muy parecido a los cables que vemos hoy en día, que obviamente tienen que estar recubierto el cobre de material plástico para que no haya cortos a mitad de cable o a mitad de información en el caso de las neuronas. Y finalmente vamos a tener a la sinapsis, que es, bueno, ya cuando se juntan dos neuronas, que de hecho nunca se juntan, o sea, siempre va a haber un espacio entre ellas, pero a este espacio se le conoce como la sinapsis, ¿vale? Y aquí es donde ya ocurren unos procesos diferentes para que la información de una llegue a la dendrita. O sea, aquí supongamos que este es el axón, por aquí se envía la información y esta es una dendrita que la va a recibir. Y aquí en medio es donde está la sinapsis y otros procesos químicos, que explicaré más adelante o en otro video. Ok, entonces ya viéndolo esto bien así detalladamente, nos vamos a encontrar con estas características en cada neurona, independientemente de su forma y de su función. Siempre tienen que tener esto. Va a variar su composición física. Por ejemplo, vamos a tener las neuronas que son de la retina, o sea, que están en el ojo, y van a ser obviamente muy diferentes a las que son motoras en la médula espinal. Ahora vamos a explicar los tipos de neuronas. Muchos lo hacen de diferentes formas. Lo hacen en tres tipos, algunos, que son las motoras, las interneuronas y las sensoriales. Hay otros que lo dividen en 9,
que son de hecho todos los tipos de neuronas, que son estas tres que acabo de mencionar, motoras, interneuronas, sensoriales, pero también hay otras que son unipolares, pseudopolares, multipolares, bipolares, ¿vale? Etcétera. Son 9. Pero a mi parecer, la mejor forma de clasificarlas va a ser dependiendo de qué es lo que se requiera. Como un paréntesis antes de continuar con esta parte, les voy a decir, a explicar que aquella señal que se va a transmitir, esa información eléctrica que manda de una neurona a otra, es eso, es una información con electricidad, información eléctrica. Pero para ya entrar más en los términos que se deben a neurología, vamos a decirle, vamos a llamarle potencial de acción. O sea, esa señal eléctrica, ese mensaje, se va a llamar potencial de acción. Entonces, la primera forma de catalogarlo sería según el potencial de acción o según la transmisión del potencial de acción. Por ejemplo, está la presináptica, que sería la neurona que envía la información, y estaría la postsináptica, que sería la neurona que recibe la información. La otra es según su función, por ejemplo, como les dije, las sensoriales, que son las que se encuentran en el sistema nervioso periférico, en nuestras extremidades, son las que captan esa información con el exterior. Están las motoras, que son las que van a hacer que se lleguen, o sea, la información va a llegar a las extremidades para que éstas se muevan. O sea, ya estas ya vendrían del centro de mando. Por ejemplo, si yo quiero mover mi brazo, desde el centro de mando a mi área sensorial, que es el brazo, para que yo haga esto. Entonces, las sensoriales van hacia el centro de mando, que es nuestro encéfalo, y las motoras irían al revés, del centro de mando hacia el área sensorial para poder mover la extremidad. Y hay otras que son las interneuronas. Y estas obviamente van a funcionar como ese intermediario, ¿no? Por eso se llaman interneuronas, pero esas tienen una función más importante y va a ser la de regular, va a ser la que se va a encargar de que esa información llegue correctamente a su destino. Esta también lo que hace es nivelar o controlar la velocidad con que se lleva ese potencial de acción, porque si no lo hiciese, nos crearía problemas como la epilepsia o aquellos movimientos involuntarios que mucha gente tiene. Por ejemplo, cuando se hace esto, es porque hay un problema ahí también, ¿vale? Bueno, puede ser de diferentes razones, pero si nosotros o si nuestras interneuronas no funcionaran como ese mediador en cuanto a velocidad y del potencial de acción, pues nosotros tendríamos movimientos de ese tipo. También están las que van a ser según la dirección del potencial de acción, muy similar a lo que les había comentado sobre las sensoriales y las motoras. Van a ser las aferentes, que son de las áreas sensoriales hacia el centro de mando, y las eferentes, que son del centro de mando hacia las extremidades. También se van a dividir según el tipo de sinapsis, que es lo que les dije en este punto en el que nunca se tocan las neuronas. Por ejemplo, están las excitadoras, que estas son las que van a crear un potencial de acción y lo van a propagar. Están las inhibidoras, que son las que van a controlar ese potencial para que ya no continúe esa información corriendo por ahí. Y van a estar las moduladoras, y estas son como las interneuronas, las que se van a encargar de que ese potencial de acción vaya correctamente a su sitio y controlando todo lo que se tenga que controlar. Ahora, para esta siguiente clasificación, vamos a mencionar lo que es un neurotransmisor, ¿vale? Ahorita tengan la idea de que es un químico. Es un químico que es el que manda también ese potencial de acción, ¿vale? No lo quiero mencionar aquí para no hacerlos más bolas, eso va a ser en otro video, ¿vale? Pero el neurotransmisor es un químico, ¿vale? Por el que se va a propagar ese potencial de acción. Entonces va a haber neuronas que se van a diferenciar o clasificar dependiendo del neurotransmisor que utilicen. Por ejemplo, las que utilizan dopamina se les va a llamar dopaminérgicas.
hay un neurotransmisor que se llama GABA y estas se van a llamar GABAérgicas y así sucesivamente con los demás tipos de neurotransmisores. También va a haber según su morfología. Por ejemplo, van a estar las unipolares o pseudopolares, que estas tienen una sola prolongación y que funciona como dendrita y axón a la vez. Están las bipolares, que estas tienen dos prolongaciones, una de entrada que capta la información y otra de salida por la que se transmite ese potencial de acción. Y están las multipolares, y estas son las más comunes, las que hay en su mayoría, que tienen muchas dendritas, por ejemplo, supongamos que es mi mano, muchas dendritas, pero solamente un axón por el que va a llevar la información. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar este video porque es mucha información y no los quiero hacer bolas, ¿vale? Y además, por ejemplo, aquí ya lo dividí en esto que era el sistema nervioso y las neuronas, hablar un poco de cómo se pudo observar la primera neurona y explicar lo que es el sistema nervioso y esa relación que tienen entre los dos para ya cuando entremos a otros procesos, como por ejemplo cuando se transmite la información y vamos a hablar de un neurotransmisor, ¿vale? De la sinapsis ya vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso, entonces eso ya va a ser en otro video para que lo vayan captando de esta forma. En el primero ya vimos la anatomía del cerebro, ¿vale? Cómo se va, bueno, datos curiosos, ¿vale? Sobre su tamaño, también las partes, ¿no? En qué lugares se va a concentrar ciertas acciones y también cómo es que trabaja en conjunto, ¿vale? Porque a pesar de que está formado por varios órganos o hay varias zonas, todas estas van a trabajar en conjunto para poder darle un sentido a esa información que estamos captando. Y en esta ocasión, pues ya estamos viendo que todo eso, ese trabajo en conjunto, pues se lleva a cabo porque hay un sistema nervioso que se va a diferenciar en periférico, central, parasimpático, dependiendo de su función. Pero lo más importante y la forma, más bien la parte esencial de todo esto es la neurona. Entonces, por eso nada más quiero dejarlo hasta aquí. Espero les haya gustado. Denle like, ¿vale? Voy a estar, como se los dije, siguiendo con esta serie así, con videos cortos o lo más corto que yo pueda hacerlo para que puedan ir comprendiendo un tema y después el otro y que no tengan mucho problema en esto. Recuerden que lo que espero es que comprendan más su cerebro, nosotros comprendamos nuestro comportamiento y si tienen alguna pregunta, bueno, investiguenlo ustedes, ya saben que ahí está internet y lo que siempre les digo, aprenderán o se llevarán más cosas de lo que tenían como duda, ¿vale? Entonces, compártanlo, sigan las redes sociales que las voy a dejar aquí abajo, ¿vale? Y recuerden que primero me pregunto, después lo investigo y al final me maravillo. Nos vemos.